gusto de tener aquí, porque aparte, ¿qué llegaste a la madrugada, no? Sí, sí, allá Al lo de la filo. noche. Así que doble agradecimiento a Pablo Gentili, el ex secretario ejecutivo de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires. Y ya hablaremos de esto porque durante la presidencia de Lula y Dilma fue asesor de esos gobiernos del PT, autor y compilador de más de 25 libros en el campo de las políticas educativas y los estudios sobre exclusión social en América Latina y en este momento además con un papel importante en España del que también hablaremos. ¿Sabés que hace justo un año viniste? Sí, Estaba sí, creo que porque fue la reunión de Claxo en Ferro. Exacto, exacto. Hace exactamente un año Cristina inauguraba el Foro Mundial del Pensamiento Claro. Crítico y bueno, como me toca venir una vez por año, espero no estar cumpliendo la cuota. La cuota aparte, no, no te da problema. Pablo, empecemos por la región, o centralmente se tratará de la región. ¿Tenés una mirada relativamente unívoca o abarcadora de lo que está pasando en la región entre un retroceso como el que se está viviendo, un retroceso trágico como el que se está viviendo en Bolivia, pero a la vez la reacción popular en Chile y ahora en Colombia, con hasta Bogotá en toque de queda? Pero en Uruguay mañana muy probablemente pierde el Frente Amplio, pero en Brasil lo tuvieron que largar a Lula. Digo, con estos componentes se puede hacer algún tipo de lectura abarcativa, vuelvo a usar ese adjetivo. Sí, Eduardo, creo que sí, porque por lo menos una que es contraria, o que por lo menos nos pone una alerta a cualquier interpretación lineal o unidireccional, evolutiva, desarrollista, de lo que puede pasar en América Latina. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a hablar en grandes ciclos, largos, y entonces pensábamos hace 4 años atrás que la hegemonía de estos nuevos gobiernos neoliberales, muy conservadores, muy violentos también en el caso particularmente no solo de Bolsonaro, sino también de Colombia, un país que termina su proceso de paz y aumenta el número de asesinatos de líderes sociales que en tiempos de guerra. 17 asesinatos políticos. Por supuesto había que darle pelota a Venezuela Sí, nada pero más. más de 600 líderes sociales que han asesinado desde el proceso de paz hasta ahora. Pero frente a todo esto, en ese país en transición hacia la paz, supuestamente, gana la derecha también. Todo esto llevaba a muchos a decir, bueno, América Latina entra en un nuevo ciclo neoliberal. Y Ujú. como los ciclos aquí a veces duran 12, 14 o 50 años, pensábamos que este también iba a durar como mínimo una década, y en mucho menos de lo que se esperaba, este supuesto ciclo entra en una serie de contradicciones y de complejidades. La única conclusión, por lo menos, que podemos sacar es que no saquemos conclusiones apresuradas acerca del éxito o del fracaso de ciertos procesos políticos en América Latina, porque, como dice Álvaro García Linera, que no solo es el vicepresidente legítimo de Bolivia, sino también uno de los grandes intelectuales latinoamericanos, la historia no avanza nunca de forma lineal, sino que avanza haciendo curvas. Y lo que estamos viendo son las curvas, los avances y los retrocesos de los cambios políticos tan importantes y tan profundos que está viviendo América Latina. De hecho, hace algunos meses atrás, y probablemente no sé qué respondí si me lo preguntaste hace un año atrás, pero cómo veíamos las perspectivas del gobierno Macri hace un año atrás o 6 meses atrás, y todos pensábamos que Macri, haciendo las cosas más o menos bien, podía volver a ser presidente de la Argentina por un periodo de 4 años, y estamos en otro momento. Oíme, hace unos meses no había fórmula presidencial de la oposición argentina y se terminó Macri. Acerca de esto que decís de la duración de los ciclos, bueno, también aplica a la Argentina. La dictadura dura 7 años, Menem dura 10, Macri se va al cuarto. Exacto. Por eso, y esto también es una alerta para los sectores progresistas. Cuidado, no pensemos que una elección nos determina una nueva década ganada. O sea, esto hay que laburarlo, hay que ponerse a pensar bien lo que está pasando. No podemos repetir uno de los elementos que tuvo esta gran década de conquistas que fueron los gobiernos progresistas en América Latina, que fue una década con muchos proyectos, pero muchas veces con pocas ideas. Ahora necesitamos muchas ideas para entender qué es lo que está pasando en nuestra región. ¿Cómo es lo de muchos proyectos, pocas ideas? Bueno, Visto desde el palo progre, ¿no? esto lo dijo Marco Aurelio García, que fue uno de los grandes también intelectuales y fue el arquitecto
de la política exterior de los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff. Marco Aurelio decía, en los 70 teníamos muchas ideas y pocos proyectos, y pocos gobiernos. En este ciclo post-neoliberal teníamos muchos gobiernos y muchas veces nos faltaban ideas. Ahora tenemos que hacer esta confluencia de lo que son uno de los elementos tan importantes que tiene el progresismo en América Latina y en el mundo, que son las ideas, pensar, entender, interpretar. Nosotros muchas veces nos encontramos sorprendentemente en América Latina con una derecha que es reflexiva y con una izquierda que es muy sentimental. Tenemos que mantener este elemento de sentimentalismo, de entender que la política es, sin lugar a dudas, un elemento muy primario que vibra, que se te mete en la carne, que te hace sentir, pero también tenemos que entender y ponernos a pensar cuáles son las condiciones efectivas para poder desarrollar nuestros proyectos, porque si pensamos que por ganar una elección las cosas van a ser mucho más fáciles de lo que son, basta solo mirar ejemplos de países que tanto con gobiernos progresistas como con gobiernos de derecha se enfrentan hoy a realidades muy diferentes. 4 años de Bolsonaro parecían eternos y la libertad de Lula nos pone Brasil ante un escenario político totalmente diferente al PT, un partido que supuestamente estaba desaparecido, en su 7º congreso que inauguró ayer, en una explosión de vitalidad, de movimientos, de organizaciones y de juventud, algo que en la política brasileña hace mucho tiempo no se veía. Lo de Bolivia en el marco de las curvas y de que la historia no avanza lineal, se podría agregar no retrocede lineal. ¿Lo de Bolivia te sorprendió por sus características? Bueno, creo que hay un elemento que no debemos descartar y que no tiene para nada una base conspirativa, y es que la región se desajustó con el triunfo de Alberto Fernández y con la libertad de Lula, presentando un escenario que para la derecha fue verdaderamente abismal. Un nuevo ciclo democrático en Bolivia en este contexto era muy complejo para esta derecha, y yo no descarto la enorme influencia externa que ha habido en la legitimidad y la supuesta legalidad internacional que ganó el golpe en Bolivia, ¿no? Vos decís que la derecha no vio venir ni la victoria peronista en Argentina ni la libertad de Lula. Creo que la derecha confió, también como a veces lo hacemos nosotros, de forma muy ingenua, que iba a durar mucho más tiempo esto. En definitiva, un gobierno de Evo Morales en un contexto de aislamiento regional es una cosa, un gobierno de Evo Morales en un contexto en donde la región, como en el caso de Brasil, Brasil tiene elecciones el año que viene, en octubre, se renuevan los alcaldes y probablemente la izquierda recupere alguna de las principales ciudades de Brasil. Argentina, que ya Alberto, antes de asumir la presidencia, presenta una posición no solo continental, sino también internacional. Su primer viaje después de las elecciones es a España, su primero después de ser proclamado presidente a México. Un Lula que ahora lo acusan de estar radicalizado. Lula dijo ayer una cosa muy interesante. La nota en el Guardian. No, sí, también, pero en su discurso en la apertura del Congreso del PT. ¿Qué dijo? Dicen que estamos polarizados porque estamos denunciando lo que Brasil siempre tuvo y que ahora lo tiene de forma exacerbada, que es pocos que tienen mucho y muchos que tienen nada. Que renace el hambre en Brasil, en un país que había exterminado el hambre. Dijo ayer inclusive, y se largó a llorar, no sé por qué aquí no circuló mucho, pero No, para nada. le pido que la gente lo busque en Facebook o en las redes sociales, que lo va a encontrar, y habría que subtitularlo porque ayer fue... anteayer, perdón, el Día de la Conciencia Negra en Brasilia, ante un grupo de jóvenes negros. Lula se pone a llorar cuando dice que no puede ser que en la Argentina, un país que llegó a ser la 5ª economía mundial, haya hambre hoy. Y se emociona y llora. Y bueno, ¿quién ni hubiera dicho que en esta Argentina, que había pasado por un ciclo de renovación política impresionante, de ampliación de derechos y de oportunidades, 4 años más tarde, el gobierno del cambio, el gobierno de la lluvia de inversiones, el gobierno de los equipos que venían de las empresas multimillonarias y que iba a hacer florecer en este país la distribución del ingreso para acabar de una vez por todas con el populismo, iba a sumergir este país en la miseria, en la exclusión y en esta falta de perspectivas que la Argentina tiene inclusive a nivel internacional. Está Pablo Gentili, el ex titular del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de paso por la Argentina. ¿Vos ves a Alberto con probabilidades de
no sé si usar el término liderar, pero de ser una suerte de referente, ni siquiera digo Alberto, el peronismo en esta instancia, de ser un referente de la reconstitución del, llamaríamosle, progresismo regional. Sí, y yo diría liderar, porque de hecho, ¿Dirías liderar? sin lugar de dar las muestras, momento, inclusive porque en el contexto de fragilidad política que vive la Argentina y también internacional, se podría haber mantenido callado y no haber dado demostraciones ni de solidaridad con Evo Morales y con el pueblo boliviano y contra el golpe, de no haberlo hecho como lo hizo en su conferencia en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados en España, que tuvo muchísima cobertura de prensa. Los periodistas estaban sorprendidos por la valentía de Alberto de tomar posiciones, inclusive cuando todavía no había habido elecciones, sobre cuestiones como los derechos humanos, como las virtudes de los cambios que vivió la región en los últimos años, y que a él querían ponerlo como una especie de pez fuera del agua con relación a esos procesos, y como una especie de converso que iba a, de alguna manera, renegar de todos estos cambios, ¿no? Y él los afirmó y los planteó, y su compromiso por la libertad de Lula, y esto que yo creo que es una decisión extraordinaria de Alberto Fernández y su equipo de haber ido a México. Ningún presidente argentino lo había hecho, ni siquiera en otros contextos también muy, muy positivos y expresivos de la democracia de nuestros países, que no han sido muchos, pero en donde México ha estado casi siempre ausente. Siempre. Y creo que él, inclusive, y esto sin lugar a dudas tiene muchísimo que ver con el hecho de que Evo Morales tenga el asilo político en México. Por eso digo liderar. Bueno, operó Alberto sin lugar a dudas. Respecto de eso en esas horas. Sin lugar a dudas. Y esto es lo que hicieron en su momento Néstor y Lula también. Tienen un poder de liderazgo. Lo que hacían Néstor y Lula, que fue el gran impulso de la política latinoamericana en aquel momento, era meter a todos adentro. No me cabe duda que Andrés Manuel López Obrador tiene una gran vocación latinoamericana y tiene un excelente equipo en materia de política latinoamericana, pero son mucho más cautelosos. Se mueven los mexicanos con mucho más parsimonia. Tienen una frontera un poquito complicada. Y miran para otro lado, están mirando para el norte, como dicen siempre, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos también de América Latina, ¿no? Pero bueno, la ida de Alberto a México transforma México, sin lugar a dudas con el beneplácito de Andrés Manuel, pero también forzando a Andrés Manuel a asumir junto con él un liderazgo en la región que sin lugar a dudas va a ser la marca de estos próximos años. Está Pablo Gentili, doctor en educación, el ex titular del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Pablo Gentili, está en nuestros estudios. Estamos transmitiendo en directo por Facebook Live. América Latina vuelve a plantear que es el lugar donde pasa algo en términos de disputa de poder, al revés, por ejemplo, de Europa. Sin lugar a dudas, porque aquí tenemos de forma muy expresiva la lucha por dos proyectos que son antagónicos y que nos exigen tomar partido, tomar posición. Europa es, en ese sentido, un espacio mucho menos esperanzador, con excepción de España, que ahora se presenta como una excepcionalidad en el panorama europeo. Aclaremos que además sos el jefe de gabinete de Pablo Iglesias de Podemos, ¿no? O de Unidos Podemos en España. Bueno, y en España sí decís que confrontan proyectos. No, bueno, si confrontan en el sentido latinoamericano, no, porque evidentemente no es la misma confrontación, pero sí se empieza a dar algo bastante característico de América Latina y que en Europa no está, que es una expresión muy clara de que hay un proyecto de disciplinamiento, de ajuste, de reducción de derechos, de despolitización de la sociedad que la expresa la derecha. Una derecha cada vez más radical, cada vez más racista, cada vez más xenófoba. Y por otro lado, que es la excepcionalidad española, una socialdemocracia que se renueva asociándose a la izquierda que no pertenece a los partidos tradicionales de izquierda. Esto solo existe en España y de cierta forma en Portugal, donde de manera silenciosa transcurrieron 4 años muy interesantes de acuerdo entre el Partido Socialista
portugués y el Partido Comunista, el Bloco de Izquierda y otras fuerzas políticas también nuevas. Con la diferencia que entre España y Portugal es que en España vamos a tener un gobierno donde participan todos estos actores políticos nuevos del progresismo, de la izquierda española, y en Portugal lo que hubo fue un acuerdo de apoyo parlamentario, pero en donde no participaba en el gobierno la izquierda. En el resto de Europa no pasa nada, ¿no? En el resto de Europa lo que vemos es una decadencia estruendosa de la socialdemocracia, o sea, se caen los partidos socialistas en prácticamente todos lados. La experiencia griega es una experiencia muy traumática porque es una experiencia también de un partido de izquierdas que asume el poder en un contexto de recesión y de crisis económica muy Y vira profunda. a la derecha inmediatamente. Pero claro, su resultado es bastante poco alentador para el resto de las fuerzas políticas progresistas y podemos tener una sorpresa en Inglaterra ahora con una excelente campaña que está haciendo Corbyn y el laborismo, con un laborismo también, con una izquierda también renovada en Inglaterra que puede no ganar, pero sí presentar batalla de forma diferente a como se está dando en el resto de Europa, ¿no? Donde la Pablo, izquierda ha prácticamente desaparecido. Pablo, ¿están faltando en el mundo de las ideas grandes intelectuales que sepan dar algún tipo de respuesta al neoliberalismo? Yo creo que lo que hace falta es un diálogo más entre los intelectuales y la política y quienes están en la política con los intelectuales. O sea, creo que esto nos interpela y esto es lo que digo de América Latina es, en este sentido, nuevamente un laboratorio. Frente al golpe en Bolivia no hay medias tintas. Y el que pretende ponerse, como dicen los brasileños, encima de un muro, o sea, sobre la pared y mantenerse a distancia de los dos bandos que se pelean, se plantea una disyuntiva muy diferente, por ejemplo, a la que se planteaba, que era el caso típico de polarización en América Latina, que era Venezuela, donde sí había muchos que se posicionaban en medias tintas. En la Argentina ahora no veo mucho espacio para la ambigüedad. Aquí hay que reconstruir un país que ha sido diezmado por políticas neoliberales, transformando millones de personas que estaban en situación de recuperar un espacio de derechos, de oportunidades y de dignidad y que cayeron por debajo de la línea de la pobreza o de la extrema pobreza. En Brasil es entre la ley de Bolsonaro y la justicia hay una distancia enorme y no hay medias tintas. Por lo tanto, hoy los intelectuales tienen que salir muchas veces de ese espacio confortable en el que están, en donde siempre encuentran espacios intermedios para no tomar ninguna posición y decir de que si esto ocurre y si quienes están en la política comienzan a escuchar y dialogar, creo que podemos tener un momento que en América Latina ya hubo, como por ejemplo en la década de 70, donde en América Latina era un verdadero laboratorio, no solo de experimentación política, sino también de ideas y de teorías. Yo no creo que una teoría de la transformación hace la transformación, pero en cualquier proceso de transformación, si hay teoría, si hay interpretación, si hay análisis, las cosas se pueden hacer mucho mejor y fundamentalmente podemos hacer algo que en la experiencia anterior de los gobiernos progresistas no conseguimos hacer, que es formar gente, que es contribuir. Y contribuir también, inclusive desde los medios de comunicación, como lo hacen ustedes, a que todo esto sirva para entender mejor lo que está pasando y cuando la gente entiende mejor, actúa mejor. Esa es la dichosa y nunca bien ponderada batalla cultural, ¿no? Sin lugar a dudas. Y eso en América Latina es fundamental porque estos supuestos ciclos de larga duración se acortan cada vez más. Y esa batalla cultural pasa a ser fundamental porque para poder defender nuestros gobiernos progresistas vamos a necesitar construir un relato no justificatorio de los errores. Cuando se cometen errores son errores y no tenemos que tener miedo de decirlos, pero también no caer en las trampas discursivas en las que nos van sometiendo los poderes que tienen muchas veces una enorme capacidad de intervención porque ellos sí interpretan mucho mejor que nosotros muchas veces las formas de construir verdades o mentiras que parecen verdades. Me interesó ese concepto de que en los gobiernos progresistas no supimos formar gente. ¿Por qué? Bueno, creo que esta es una lección que ahora nos interpela y tenemos que prestar atención en la Argentina, en México. México está muy metido en este tema. Y es que la gestión es un torbellino, te mete. El que se mete a gestionar tiene muy poco tiempo para pensar. La gestión es una picadora
de experiencias, tritura la experiencia, no permite analizarla. La formación es el espacio de interpretación de la experiencia, análisis, qué es lo que está pasando, por qué salen algunas cosas y por qué no salen otras. Y nosotros llegamos a estados en los que muchas veces lo que impide, o aparatos gubernamentales, que muchas veces lo que impide que podamos hacer lo que queremos hacer, no es nuestra voluntad, ni nuestra capacidad de decisión, sino son las estructuras institucionales del Estado que funcionan como un amortiguador para impedir que el Estado cambie, porque el Estado en América Latina durante 200 años es un Estado que se construyó para defender los intereses de las oligarquías, de los poderes dominantes, de los más ricos, de los propietarios, de los que tienen voz. Entonces, frente a este Estado lo que necesitamos es iniciativas para transformarlo, pero también mucha gente para poder insertarse en los aparatos estatales para cambiar, y no solo en el Estado en el sentido del gobierno, sino también la justicia, los órganos de defensa y de seguridad pública. ¿Puede ocurrir que los liderazgos muy fuertes obstruyan la dinámica de formar gente? Yo no creo que el problema está en los liderazgos fuertes, porque el liderazgo fuerte siempre hubo. No Y podemos, habrá. y habrá. No podemos decir que cualquier proceso de transformación que hagamos en el mundo, sea del signo político que lo sea, Sí, no el puede que lo carecer lidera de no hito. puede ejercer alguien que no tenga un liderazgo fuerte. Por lo tanto, el problema yo no creo que sea el hiperliderazgo de Néstor, de Lula, De o Evo. de Evo, de Andrés Manuel, o sea, o que podrá tener mañana Alberto. Alberto se proyecta hoy como un gran líder mundial. Y va a tener mucho peso Argentina, y no podemos descartar esto, y tenemos que tener madurez política también para enfrentar este nuevo papel que le cabe a la Argentina como portavoz de un nuevo momento, diferente al que vive en gran parte de nuestros países. Ahora, el problema no son los líderes con capacidad de expresar su voz con potencia a nivel internacional o nacional, sino nuestras estructuras intermedias que muchas veces, que confiando en que el carisma del líder va a solucionar todo, no hacen su trabajo. Lo que nosotros hemos tratado de hacer, y esto, Cristina, cuando mencionabas que hace un año yo estuve aquí, pero bueno, Ajá. Cristina dio un discurso que, por cierto, si lo miráramos ahora en perspectiva, podríamos El ver de Ferro. el de Ferro, muchas de las claves de lo que luego ocurrió. Recuerden que Cristina en ese discurso lo que dijo es: compañeros y compañeras, abramos la mirada. No creemos entre nosotros, dentro del progresismo, dentro del movimiento popular, del movimiento nacional, rupturas que nos pueden alejar y dividir. Y en esa división ganan ellos. Tenemos que unirnos, dijo ella. Nadie sabía Nadie. hacia dónde quería ir Cristina, pero Cristina seguramente ya estaba madurando lo que después fueron sus decisiones estratégicas, a las cuales le debemos sin lugar a dudas el momento que estamos viviendo. Pero en ese momento también Cristina lo que decía era, pensemos, interpretemos. Es un llamado también a los que están en los cuadros intermedios, y esto es un llamado a este gobierno también, a que no pierdan de vista que si la experiencia no la sistematizamos nosotros, no la sistematiza nadie. Y si no formamos nuestros cuadros, no lo forma nadie. Aprendamos sino de lo que hace la derecha. La derecha forma sus cuadros, la derecha tiene su gente, la derecha tiene sus ideas. Nosotros no podemos dejar de hacerlo, especialmente cuando los tiempos nos imponen una enorme capacidad de intervención y de creatividad. Pablo Gentili pasó por Marca, un gustazo. Y de vuelta el doble agradecimiento porque llegaste hace unas horas y te viniste acá en vivo. Vuelvo dentro de un par de semanas, así que cuando quiera. Así que no dejamos pasar un año. Gracias, Pablo. No, gracias a usted y felicitaciones por el programa, como Gracias, siempre. viejo. Presenta las noticias Coto.